Muy bien, el primer circuito con el que nosotros vamos a empezar es un circuito Latch NOR. Para llevar a cabo la creación de dicho circuito tenemos que emplear una arquitectura biestable. Esto se va a emplear ¿por qué? Porque necesitamos una Q negada, es decir, tener una Q1 y que su valor sea 0, y que con la Q negada ese valor 0 sea 1. Es decir, que para que nosotros tengamos esta comparación o cambio de valores necesitamos una arquitectura biestable. Una vez que ya hemos construido nuestra Latch en base a esa arquitectura, lo que nosotros vamos a tener es que probar una nueva tabla, porque evidentemente tenemos una tabla Latch, pero como nosotros estamos trabajando en base a una Latch NOR, a un circuito NOR, lo que tenemos va a ser una tabla NOR, y por ende tenemos que demostrar que los valores de la tabla NOR se cumplan. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es lo siguiente. Muy bien, para que nosotros demostremos que nuestra Latch NOR cumple de acuerdo con la tabla NOR, lo que tenemos que hacer es ingresar en las entradas S y R dos valores que van a corresponder al valor set de la Latch, es decir, S vale 1, R vale 0. Para cuestiones simples, S y R, que son entradas, van a entrar a ambas NOR. Entonces, la primera entrada, que vale 1, entra a la primera NOR, y esta misma conecta a Q1. Entonces Q1 vale lo mismo que S, es decir, va a valer 1. Ambas entran a la compuerta NOR, digamos NOR 1, y tiene dos entradas 1. 1 y 1, por su tabla nos dice que nos va a entregar una respuesta 0, una salida 0. Después, en la segunda compuerta, ingresa R, que R para este planteamiento vale 0. Entra a la compuerta NOR 2 y la segunda en entrar es Q0, es Q. Que Q en este caso habíamos dicho que vale 0, entonces dos entradas 0. Al entrar a esta NOR nos va a generar una salida 1. Como lo podemos ver, este sistema está bien resuelto y corresponde a la tabla NOR. Como podemos ver, tiene una entrada 1 en S, una entrada 0 en R y unas salidas correspondientes de 0 y 1, y concuerda respectivamente con la tabla. Muy bien, ahora toca hablar de la Latch NAND. La Latch NAND va a partir de la misma arquitectura biestable. Esto para demostrar que tenemos una negada. Lo que vamos a tener que hacer es demostrar la tabla NAND que funcione a través de nuestra Latch. Para esto vamos a tener una entrada S y una entrada R. La entrada S tiene un valor 1 y la entrada R un valor 0. La entrada S se va a dirigir a la primera NAND y esta NAND va a estar conectada a la salida Q1. Por tanto y demás van a compartir el mismo valor, 1 y 1. Entonces, si tenemos dos entradas con un valor 1, la salida que nos va a arrojar va a ser 0. Entonces, decimos que la primera compuerta tiene una salida, una compuerta 0. Perdón, una salida 0, y este valor será asignado a la salida Q. Después nos dice que la entrada R ingresa a la NAND número 2 y esta cuenta con un valor de 0. La otra entrada igual tiene un valor de 0. 0 y 0 en una compuerta NAND nos arroja un valor de 1. Entonces queda demostrado que la NAND sí funciona en términos o en un proceso Latch y que va a ocupar una arquitectura biestable. Una vez que ya tenemos compilado nuestro circuito y que ya podemos observar que funciona, vamos a proceder a generar la waveform. La waveform lo único que nos va a arrojar es cómo funciona y cómo se van dando estas combinaciones a lo largo del tiempo, y son combinaciones a base, o más bien que parten de un principio de NAND. Eso es todo en cuanto a las waveforms. Muy bien, ha llegado la hora de hablar de Latch Enable. El Latch Enable lo único que va a hacer es que de entrada el circuito va a partir de un Latch NAND. Esa es la única diferencia que lo va a marcar, es el Enable. El Enable te dice que mientras este esté funcionando, pues las demás compuertas NAND van a funcionar, es decir, el circuito entero va a funcionar. En este caso tenemos la entrada R y S más la entrada E, Enable. Si R vale 1 y Enable vale 1, la compuerta NAND primera se va a accionar. Si S vale 1 y E vale 1, se acciona la segunda compuerta NAND y todo el circuito se va a accionar. Es decir que el circuito entero depende de Enable, mientras que la waveform nos quiere decir cómo funcionan las entradas a partir del tiempo y cómo se comportan con base a Enable.
Muy bien, por último tenemos la Latch D. La Latch D va a trabajar con el circuito que empleamos para hacer un enable. Ya sabemos que un enable parte de un AND. Entonces simplemente el D va a partir de un AND y de un enable. La única parte diferente es que se le va a agregar un D, una compuerta D o una entrada D. Esa entrada D, lo único que nos dice esta Latch en resumen es que dependiendo qué valor le entregues a la D, vamos a obtener la misma salida, es decir, que si D vale 1, la salida va a ser 1. Si la entrada es 0, la salida va a ser 0. Esa es la Latch D. Es una Latch de transferencia simplemente. Entonces, si tú tienes una entrada 1, la salida va a ser 1.